Bienvenidos una semana más a Línea por Fuera. Esta semana con muchas cosas que contar. Hoy hablamos del último Masters de la temporada disputado en París. Antes de nada, me presento. Soy Guille y esto es Línea por Fuera, tu espacio podcast dedicado al mundo del tenis favorito. Vamos allá. Hemos tenido un pedazo de semana de un tenis brutal con sorpresas, decepciones, jugadores que han continuado con su estado de forma y, por desgracia, también lesiones. Va a ser un episodio extenso, así que poneros cómodos, que nos vamos a París. Vamos a repasar los cabezas de serie de este torneo. En el número 1 tenemos una semana más, como no, el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, que venía de perder en las semifinales de Basilea la semana pasada. Como cabeza de serie, número 2, Rafa Nadal, que vuelve a jugar desde el US Open, aunque jugó aquella despedida de Federer hace ya más de un mes y medio, partido dobles. Como cabeza de serie número 3, nos encontramos con Casper Ruud, el joven noruego que sigue manteniendo un puesto muy alto en el ranking a pesar de sus recientes resultados. En el número 4, Medvedev, que viene de ganar en Viena y está apuntando a volver al número 1. Como cabeza de serie número 5, Stefanos Tsitsipas, un fijo como cabeza de serie siempre, ya lo sabéis, en torneos grandes. Como cabeza de serie número 6, Djokovic, ganador 6 veces en París ya antes de empezar este torneo y ha ganado 19 de sus últimos 20 partidos. Venía en buena forma, teniendo en cuenta de todo lo que venía jugando, lo venía ganando. Como cabeza de serie número 7, Rublev, que tras una derrota antes de tiempo en Viena, buscaba buscar un buen tenis como el que le permitió ganar hace no tanto en Gijón. Y por último, como cabeza de serie, número 8, Félix Auger-Aliassime, el tenista de moda, ganador de 3 torneos en las últimas 3 semanas. Repasados los cabezas de serie, vamos a repasar todo lo que ha ocurrido en este torneo. Vamos, bola a bola. Empezamos por el principio, empezamos por la primera ronda. Al ser este un torneo Masters 1000, los 8 cabezas de serie no disputan la primera ronda, pasan por ranking, pasan por bye, que se dice, y entran directamente en la segunda ronda. Por ello, en esta primera ronda, que serían 32avos de final, en lugar de 32 partidos, hay 24. Empezamos. Nishioka superó por 6-3, 6-4 a Karasev, Dimitrov en un doble 7-6 a Botic Van de Zandschulp, Fognini a Arthur Fils, un francés procedente de la clasificación, en un partido muy divertido, 7-6, 6-7 y 6-2. Hurkacz Manarino, 7-6, 6-4. Rune, en el mejor partido con diferencia a la primera ronda Wawrinka, 4-6, 7-5 y 7-6. Isner a Oscarote, 6-4, 7-6. De Miñaur a Corda, 3-7, 6-4, 4-6, 6-4. Draper a Rinderknech, que venía con una wildcard, con 6-3, 6-4. Tiafoe a Sonego, que venía de la clasificación, con un doble 6-4. Fritz a Alejandro Davidovich, 7-5, 6-2. Gilles Simon como wildcard, 4-6, 7-5, 6-3 a Murray, en un partido de otra época casi. Michael Ymer, procedente de la clasificación, 6-1, 6-7, 6-4 a Bublik. Cressy con un doble 6-3 a Diego Schwartzman. Kachanov con un doble 6-1 a Baez, que sigue sin ganar. Wessler, que venía de la clasificación, ganando 6-2, 6-3 a Sinner, dando un poco la campanada, aunque confirmándose ese tenis reciente del joven suizo. Musetti con un doble 6-4 a Silic, ganó sorprendentemente muy fácil. Basilashvili 6-3, 6-4 a Halis, que venía de la clasificación. Gasquet como wildcard 6-3, 6-1 a Molchan. Daniel Evans a Brandon Nakashima 6-3, 3-6, 6-4. Mutet, que venía de la clasificación, 3-6, 6-3, 6-4 a Borna Choric, del que hablábamos la semana pasada de su poca regularidad. Norrie a Kekmanovic, 7-6, 6-4. Carreño con un doble 6-3 a Albert Ramos. Shapovalov 6-7, 6-3, 6-4 a Cerúndolo. Y por último, Tommy Paul con un doble 6-4 a Bautista. Vamos ahora con la segunda ronda, donde entran ya los cabezas de serie a escena. Alcaraz pasó fácil por un doble 6-4 a Nishioka. Dimitrov a Fognini, 6-0, 7-5. Rune tumbó a Hurkacz 7-5, 6-1. Rublev barrió a Isner, 6-2, 6-3, menos de una hora. De Miñaur ganó a Medvedev en un sorpresón, 6-4, 2-6 y 7-5. Tiafoe superó a Draper, 6-3, 7-5. Simón retrasó un día más su retirada, eliminando a Fritz, 7-5, 5-7, 6-4. Auger-Aliassime tras más de 3 horas, 6-7, 6-4, 7-6, ganó a Michael Ymer.
Djokovic ganó 7-6, 6-4 a Cressy, Khachanov en 3 sets, 6-3, 4-6, 6-4 a Wessler, partidazo también, Musetti a Basilashvili 6-4, 6-2, Ruth a Gasquet 6-1, 7-6, Tsitsipas a Daniel Evans 6-3, 6-4, Mutet a Norrie 6-3, 5-7, 7-6 en un partido que terminó a las 3 de la mañana, Carreño a Shapovalov 7-6, 2-6, 6-4 y por último Tommy Paul 3-6, 7-6, 6-1 a Nadal. Muy lejos de su nivel, ya veremos en los próximos torneos una nueva sorpresa. Ahora, en los octavos de final, siguiente ronda, tercera ronda, Alcaraz voló para superar a Dimitrov 6-1, 6-3, también menos de una hora. Rune se cargó a Rublev 6-4, 7-5. Tiafoe ganó a de Minaur 6-3, 7-6. Félix Auger-Aliassime retiró a Gilles Simon 6-1, 6-3, que finalmente se retira del tenis. Djokovic 6-4, 6-1 a Khachanov, en un partido más disputado de lo que realmente refleja el marcador. Musetti pudo con Ruth 4-6, 6-4, 6-4. Tsitsipas ganó a Mutet 6-3, 7-6. Y Tommy Paul derrotó de nuevo a un español por un doble 6-4 a Carreño. Seguimos, vamos con los cuartos de final, donde Rune pasó a semifinales tras la lesión de Carlos Alcaraz, cuando el marcador era 6-3, 6-6. Félix Auger-Aliassime ganó a Tiafoe 6-1, 6-4. Djokovic a Musetti 6-0, 6-3. Y por último, Tsitsipas pasó a Tommy Paul fácilmente 6-2, 6-4. Hemos llegado ya a las semifinales y en la primera semifinal nos encontramos la reedición de la final de la semana pasada en Basilea, aunque en este caso el ganador fue otro. En este caso, Rune terminó con la racha ganadora de Félix Auger-Aliassime, que se extendía desde Astana, donde perdió en primera ronda con Bautista. En un partido increíble, como venía siendo el torneo de Rune, el joven danés pasó por 6-4 seguidos al canadiense y a su primera final de un Masters 1000. Por la parte baja del cuadro, en la segunda semifinal, encontramos un duelo ya que parece de veteranos, aunque haya más de una década de diferencia, y se notó esa década más de experiencia. Djokovic contra Tsitsipas se mostró en todo momento muy tranquilo, a pesar de la irregularidad de su servicio, pero aguantó, quitando un momento en el que sí que perdió un poquito la cabeza, se mostró bastante tranquilo para lo que es él y empezó ganando. Y tras un break que nadie esperaba, le igualó Tsitsipas en el marcador. Y se creció Tsitsipas y el tercer set, la historia, tampoco hubo mucha historia, cada uno iba aguantando su saque. Sí que es verdad que Tsitsipas tuvo que salvar 4 bolas de break y que Djokovic solo perdió 2 puntos en esos 6 juegos al servicio. Pero en el desempate, en el tiebreak del tercer set, Tsitsipas tuvo 3 errores no forzados y eso se nota mucho en un tiebreak, decanta la balanza, sobre todo en un partido tan igualado, que lleva una vez más a Djokovic a una final en París, como ya pasó en sus últimas 2 apariciones, donde ganó en 2021 y en 2019. Ya hemos llegado a la final. Se puede decir que es sorpresa o se puede decir que no. Es el cabeza de serie número 6 con una persona que no era cabeza de serie, aunque viene en clara ascendencia. Y bueno, Djokovic contra Rune, primer cara a cara, primer enfrentamiento entre ellos. Djokovic buscando su séptimo título en París y Rune su primer Master 1000, que sería el tercer título de la temporada tras Estocolmo y Múnich. Al principio del partido, el joven de 19 años acusó los nervios y subidas a las redes extrañas y parecía que la pista se le hacía grande y el rival también. Djokovic aprovechó un juego de despiste para hacer el break y con un servicio sólido, perdiendo muy pocos puntos con su segundo saque también, se llevó el primer set 6-3. En el primer juego del segundo set, con el servicio de Rune, se pone 0-40 Djokovic, pero Rune se salva y ese juego le ha empezado a dar aire y le ha empezado a despertar. Se ha empezado a parecer más al Rune al que estábamos acostumbrados a ver en París. El Rune que ha ganado a Rublev, que ha ganado a Hurkacz, que ha hecho un torneazo. Y con muchos palos, muchos golpes a la línea y a sacar a Djokovic de la pista. Logró la igualada con un 6-3 de vuelta y en el tercer set Djokovic logró un break y tenía saque para el 4-1, pero perdió ese juego y se volvió al 3-3. Juegos muy largos, el octavo juego donde Rune buscaba la igualada a 4 duró más de 15 minutos y luego los últimos desde el 4-4 hasta el 5-5, esos 2 juegos muy cortitos, servicios, muy buenos golpes. Y como se dice siempre, el tenis es un deporte de momentos y con 5-5, 3 segundos saques de Djokovic, los aprovecha con grandes restos Rune y le permiten romper y sacar para ganar el torneo.
Y tras un larguísimo juego, con 6-5 y saque para Rune, donde tuvo que salvar 5 bolas de break y desperdició 2 bolas de partido, se terminó por llevar el encuentro 3-6, 6-3 y 7-5 en 2 horas y 34 minutos de final. Una gran final. Ponemos ahora la lupa en esta sección, en lo que más me ha sorprendido, con lo que me quedo del torneo de París. Hombre, sin ninguna duda el nombre del torneo es Holger Rune, que se ha llevado un Masters 1000 tras ser finalista la semana pasada en Basilea, campeón en Estocolmo hace 2 y finalista también en Sofía hace 4. Sin duda, era uno de los tenistas más en forma, pero la semana que ha tenido no nos la podíamos llegar a esperar. Ganó primero a un muy buen Wawrinka en el tiebreak del tercer set en primera ronda, luego superó a Hurkacz, número 10 del torneo, en octavos de final a Rublev en 2 sets, en cuartos de final fue superior a Alcaraz en los momentos previos a la lesión, en semis rompió la racha de Félix Auger-Aliassime, que venía de ganarle la semana pasada, y en la final a Djokovic, el rey de París-Bercy. La confirmación, yo creo, sin ninguna duda, definitiva de una nueva estrella en el mundo del tenis, porque ya se ha metido en el top 10 del ranking ATP. Traigo un par de fríos datos sobre el tenis de Rune esta semana que son bastante interesantes. A lo largo del torneo, el 60% de los golpes que han sido cruzados, los que no han sido paralelos, incluyendo tanto derecha como revés, el 60% han sido winning plays. ¿Qué es winning plays? Es una estadística que hace la gente de Tennis Insights, donde se combinan los winners, los golpes en los que se toma el control del punto y los golpes que propician un error del rival. Pues el 60% de los golpes cruzados de Rune han sido de estos. Esto muestra, por un lado, la eficiencia que ha mostrado en cuanto a cantidad de errores no forzados, porque sí que es verdad que quizás sea más elevado que un tenista que juega a pasar la bola, pero si el 60% son golpes de control, tienes que tener en cuenta los golpes de pasar la bola y luego los errores no forzados son mínimos. Y por otro lado, evidentemente, la agresividad y las actitudes de fondo de pista de Holger Rune, que es una de sus grandes cualidades, lo estamos descubriendo. También es bastante importante destacar el rating de servicio, también de Tennis Insights, que tiene en cuenta tanto el porcentaje de primeros y de segundos, el porcentaje de puntos ganados con el saque, la velocidad, la colocación y si facilita o no y en qué medida el punto. Es decir, no es lo mismo un primer saque, que es un primero segundo, como llaman algunos, que sí que se puede restar con más facilidad que un primer saque que el resto es casi para empujarla, que se dice que va a ser un winner sencillo. Pues en este aspecto, Rune en toda la temporada 2022 tenía un 7,6 sobre 10, que es bastante positivo, pero en el torneo de París ha tenido un 8,4, casi un punto completo sobre 10, teniendo en cuenta lo que esto significa. Yo creo que merecida corona la que se ha llevado finalmente el danés. Seguimos, vamos a hablar ahora de Auger-Aliassime, que ya hablamos la semana pasada y aunque haya caído en semifinales hay que hablar un poquito más de él porque ha ganado 3 partidos más, 3 buenos partidos, aunque le costó bastante en su primer partido contra Ymer, un gran Ymer, que ganó el primer set y tenía 4-1 y bola de break en el segundo set, pero aún así acabó ganando el partido y se chocó con Rune en semifinales, no tuvo nada que hacer. Sí que es cierto que no ha tenido rivales de tanto nivel como otros tenistas en este torneo, el ejemplo del ganador nos vale, porque sí que es verdad que Mikael Ymer, Gilles Simon y Tiafoe para un Masters 1000 igual se queda un poco corto, pero se le ha visto como viene siendo ya habitual, que es muy constante y que sabe remontar y que aunque esté en situaciones complicadas, puede sacar partidos difíciles adelante. Eh, yo por lo menos espero que esto no sea un espejismo y este estado de forma se pueda estabilizar en el futuro y que no se convierta en un tenista irregular. Al final, como le está pasando a Sinner, por ejemplo, o a tenistas de esta edad que sí que están arriba, pero no siempre, les cuesta un poco. Más cositas de las que hablar. Hombre, Tommy Paul, ¿no? Igual Tommy Paul ha sido un poco sorpresa, que ha aprovechado ahí su servicio potente en la pista cubierta de París, la confianza que siempre aporta ir ganando partidos en torneos importantes, ir tumbando a gigantes, que se puede decir, se ha metido en cuartos de final de un Masters 1000. Al final, sí que es verdad que en cuartos y sí pasó fácilmente por encima de él. Y bueno, también sí que puede ser curioso que por los caprichos del cuadro, los 3 partidos que ha ganado han sido contra 3 españoles. Primero Bautista, luego Nadal y por último Carreño. Lo que demuestra que el nivel de Tommy Paul ha sido muy alto esta semana, porque no son tenistas cualquiera.
Son 3 tenistas dentro del top 10, incluso número 2 del mundo, reciente ganador de Masters 1000 y un ganador 2 veces esta temporada, y finalista un par de veces y semifinalista la semana pasada en el caso de Bautista, todas esas cosas. Sí que es verdad que tampoco lo podemos tomar como ejemplo para el futuro porque las condiciones de la pista influyen mucho en su juego. Sí que es verdad que favorece mucho y que también es un jugador muy irregular. Lo mismo te sale a cuartos de final que un Masters 1000 que te pierde en primera y en tierra le cuesta mucho y todavía le vemos que le cuesta mantener el nivel, que le cuesta mantener el ritmo. Este ha sido el torneo número 26 de su temporada y muy probablemente el último. No obstante, evidentemente han sido grandes victorias. Siempre es muy importante ganar a un tenista como Nadal y los puntos son muy valiosos para él, que vuelva a entrar en el top 30 del ranking ATP. Más cositas, más cositas. La cantidad de sorpresas y de caídas antes de tiempo, de campeones en pasadas semanas y de grandes cabezas de serie, como es el caso de, no sé, Medvedev, Nadal, Ruud, casi que diría Alcaraz, aunque los motivos sí que es verdad que son diferentes. Y de otra forma, sí que Fritz, Sinner o Hurkacz, en primera y segunda ronda, nos pueden mostrar, yo creo, lo difícil que es estar abonado a las rondas finales de los grandes torneos una y otra vez. Por eso en este momento hago una mención especial a Sisipas también, por mantenerse ahí arriba, porque al final juega muchísimos torneos y aunque sí que es verdad que le cuesta un poco conseguir levantar los títulos, siempre suele acabar en cuartos o semis, salvo una gran sorpresa. La regularidad al final también se premia en el mundo del tenis, por ello muy probablemente acabe el año una vez más entre los 5 mejores del mundo y todavía tiene opciones de ser el número uno. Aunque sí que es verdad que es un poco complicado, sería un poco carambola. Pero bueno, momento ahora para hablar de Djokovic, que este año, siempre que ha jugado, con las excepciones de la temporada de tierra, ha ganado casi todos los partidos. Y en un año para él raro, sí que es verdad que también por una decisión suya, ha podido llevarse un Masters 1000 en Roma, un Grand Slam, Wimbledon, un ATP 250 en Tel Aviv y un ATP 500 en Astana. Además de llegar aquí en París a la final, con un cuadro sí que es verdad que bastante sencillo, pero un tenis, como siempre, el de Djokovic, muy sólido. Pero sí que es verdad que se nota que no es el mejor Djokovic. Pero sigue siendo Djokovic. Al final, bueno, de Djokovic también he traído un dato de los que vienen con abrigo, un dato gélido, y es sobre el golpe de derecha de Djokovic, que ha sido bastante sorprendente, que el rating que le ponen también de Tennis Insights es de 9,2 sobre 10 en los 5 partidos que ha jugado, encontrando de media una docena de winners con la derecha por partido, que es una brutalidad solo con la derecha, que es más del 10% de todos los golpes de derecha que ha golpeado. Es decir, si ha golpeado 120, 110 veces, 12 han sido winners. Hay que tener en cuenta que un winner es un golpe ganador. Es una característica, una estadística, perdón, que llama la atención y bueno, muy preciso como siempre, aunque se le ha notado tanto física como mentalmente en algunos puntos eh, que, que no merecía ganar este torneo. Al final, por eso no se lo ha llevado. Y por último, en esta sección, momento informativo ahora, porque tenemos que hablar de nuestro número uno, tenemos que hablar de Carlos Alcaraz, que se retiró de su partido de cuartos de final por molestias en el abdominal y se ha confirmado, yo creo que la peor de las noticias. Pues tras realizarse las pruebas pertinentes, tiene una rotura en el abdominal, un desgarro que le va a mantener fuera lo que resta de temporada. Las dos grandes citas que le quedaban en la Copa Davis y en la Masters Finals. La rotura se ha producido en el oblicuo interno izquierdo y el tiempo estimado de recuperación será 6 semanas. Por tanto, veremos a Fritz en la Copa de Maestros como sustituto. Y con esto finalizamos la entrega de esta semana, que ha sido mucho, pero no ha sido nada. Espero que os haya gustado y si no, pues no. Y la semana que viene tenemos las Next Gen Finals, donde parece que Rune se va a pasear, pero ahora mismo no os puedo confirmar que vaya a ir o no después de la paliza que se ha estado metiendo últimamente. Todo lo que pase allí lo hablaremos aquí la semana que viene en Lina por Fuera, como sabéis, en YouTube y en Spotify. Espero que tengáis una buena semana, con muchos aces y pocas dobles faltas. Hasta la semana que viene. Chao, 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 chao.